Tezcatlipoca Negro. El dios del caos. En el principio, antes de que existiera el tiempo y el espacio, Ometeotl, el dios dual creador del universo, concibió a los 4 Tezcatlipocas que representan distintos aspectos del cosmos. El Tezcatlipoca Negro, el más poderoso, simbolizaba el caos, la noche, la oscuridad y la muerte. Tezcatlipoca, como dios del cielo nocturno, poseía un espejo humeante que le permitía ver todo lo que ocurría en el mundo, reflejando tanto la verdad como el engaño. A menudo se le representaba con un jaguar, un símbolo de fuerza y misterio, y su carácter dual lo hacía tanto creador como destructor. En la leyenda de los 5 soles, que describe las eras del mundo mexica, Tezcatlipoca jugó un papel crucial. Al principio, no había nada, y el universo era un caos sin forma. Junto a su hermano Quetzalcóatl, el dios del viento y la sabiduría, comenzó a dar orden al cosmos. Tezcatlipoca creó el primer sol y gobernó sobre la primera humanidad. Sin embargo, en su orgullo y carácter voluble, su gobierno terminó en destrucción. Quetzalcóatl, celoso de su hermano, lo golpeó con un bastón, derribándolo del cielo y haciéndolo caer al agua. Enfurecido, Tezcatlipoca se transformó en un jaguar y liberó a grandes jaguares que devoraron a los humanos de esta era, acabando con el primer sol. La relación entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl es una de las dualidades más importantes de la mitología mexica. Quetzalcóatl gobernaba la ciudad de Toyán con justicia y sabiduría, pero Tezcatlipoca, siempre astuto y manipulador, decidió arruinar su gobierno. Se disfrazó de un anciano y engañó a Quetzalcóatl para que bebiera pulque, lo que lo llevó a abandonar Toyán lleno de vergüenza. Tezcatlipoca, al provocar la caída de Quetzalcóatl, simbolizó la fragilidad del ser humano frente a sus deseos y la inevitabilidad del destino. Sin embargo, esta misma acción permitió el renacimiento y la transformación, aspectos fundamentales del ciclo de la vida y la muerte. Tezcatlipoca era considerado el dios del destino y de la voluntad, capaz de otorgar poder a los gobernantes y destruirlo cuando lo consideraba necesario. Su influencia era constante en la vida de los mexicas, observando a los hombres a través de su espejo humeante. Se decía que Tezcatlipoca podía descubrir las faltas de cualquier persona y castigarla severamente. Como Dios caprichoso y poderoso, requería sacrificios humanos para mantenerse satisfecho y evitar que su ira cayera sobre el mundo. En su honor, se celebraba una ceremonia anual donde se elegía a un joven guerrero de gran belleza y valentía. Durante un año, este joven vivía como un dios, disfrutando de lujos y siendo adorado. Al final de este periodo, era sacrificado, simbolizando el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. Uno de los aspectos más icónicos de Tezcatlipoca es su asociación con el jaguar. En la mitología mexica, el jaguar representa la noche, el poder oculto y la fuerza del inframundo. Tezcatlipoca se manifestaba a menudo como un jaguar, especialmente durante la destrucción del primer sol. Los jaguares eran sagrados para los mexicas y considerados manifestaciones del poder divino. Los guerreros jaguar, la élite militar de los mexicas, luchaban con valentía y fuerza, emulando el poder de Tezcatlipoca. A pesar de ser un dios temido, también es un dios renovador. Su destrucción es necesaria para dar paso a algo nuevo, tal como ocurrió en las eras de los 5 soles. Representa la dualidad fundamental del universo mexica. La creación no puede existir sin la destrucción. Tezcatlipoca dejó una profunda huella en la cultura mexica. Su carácter ambiguo y complejo refleja la visión que tenían los mexicas del mundo, un lugar donde el orden y el caos, la vida y la muerte, estaban siempre entrelazados. Era adorado, temido y respetado como el dios que regía el destino de los hombres. La leyenda de Tezcatlipoca nos enseña sobre la dualidad de la existencia, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción. A través de su espejo humeante, los mexicas entendían que el destino era inevitable y que el caos era necesario para mantener el equilibrio del universo. Si es de tu agrado las historias que se cuentan aquí, te invito a que des me gusta, te suscribas y dejes tus comentarios.